La casa olía a cordero asado y a vino especiado. El árbol de Navidad brillaba con adornos y las risas se derramaban sobre la mesa en cálidas oleadas. Por un instante pareció la clase de Nochebuena que toda familia anhela, un refugio seguro y resplandeciente. Pero entonces, justo cuando me inclinaba para pasarle el puré de patatas a Leo, Ricardo se recostó en su silla, su voz retumbando por encima del tintineo de los cubiertos. Así que dime, capitán Torres, ¿qué se siente al llevar el uniforme de una perdedora? Sus palabras cortaron el aire de la habitación, más afiladas que cualquier cuchillo sobre la mesa. David casi escupió su bebida de la risa. Elena apretó los labios con fuerza para ocultar una sonrisa burlona, e incluso Mateo soltó una risita fina y nerviosa, como si la risa pudiera suavizar la humillación. Solo Leo permaneció en silencio con sus grandes ojos fijos en mí, esperando ver qué haría a continuación su madre, una capitán del Ejército del Aire y del Espacio de España. Soy la capitán Isabel Torres del Ejército del Aire y del Espacio. El título suena fuerte, casi intocable. Sin embargo, nada te desnuda más rápido que el silencio que sigue a un insulto dentro de la casa de tu propia familia. Había regresado de pasar meses en una misión de la OTAN en Letonia, con noches pasadas bajo luces fluorescentes en centros de operaciones y días llenos del zumbido de los motores de los aviones, y sin embargo, este era el campo de batalla que más me inquietaba, el comedor de la casa de mi suegro en Sevilla. La casa parecía una postal de Navidad. Una corona en la puerta, guirnaldas de luces alrededor de las ventanas, el olor a cordero asado flotando en el aire nocturno. Dentro la música era suave, el fuego de la chimenea constante, y por unos fugaces segundos, casi me permití creer que este año sería diferente. Que tal vez la calidez y la celebración podrían superar la amargura que sabía que me esperaba. Ricardo Vargas tenía una forma de dominar el ambiente de cualquier habitación. Su risa era demasiado fuerte, su presencia demasiado pesada y su necesidad de ser el centro de gravedad, asfixiante. Sabía antes de entrar que sin importar lo perfecta que fuera la decoración, la velada giraría en torno a él. Mi marido Mateo nunca lo admitía en voz alta, pero incluso él cargaba con el peso de esa conciencia. Sus ojos se habían dirigido hacia mí en el coche cuando llegamos, llenos de una disculpa tácita. Me ajusté la chaqueta de mi uniforme de diario antes de entrar. No era el de gala, solo el de servicio, pero llevaba el peso de los años. Cada condecoración e insignia contaba una historia que a Ricardo nunca le importaría escuchar. Él ya había decidido lo que yo valía, y nada cosido en una tela podría cambiarlo. Elena, mi suegra, nos recibió en la puerta con su habitual sonrisa suave, abrazando a Leo con fuerza. Por un momento la risa de mi hijo llenó la habitación y pensé, por esto sigo volviendo. Por él, por la idea de que la familia podría ser algo más que la sombra de Ricardo. Pero incluso mientras la calidez se asentaba, sentí la presión silenciosa, la expectativa de la tormenta que se avecinaba. Me senté a la mesa, consciente de cada tenedor, cada mirada, cada risa que no era la mía. Para los demás, era la cena de Nochebuena. Para mí, era esperar en silencio el inevitable corte. Ricardo entró en el comedor como si le perteneciera solo a él. Siempre era así. Sus pasos llevaban el peso de un hombre que una vez había sido alguien, al menos en su propia mente, y se negaba a dejar que la verdad de sus fracasos empañara su actuación. Había sido un empresario de la construcción años atrás, del tipo que apostaba a lo grande y perdía aún más a lo grande. Todo el mundo en Sevilla recordaba el colapso, pero Ricardo nunca hablaba de ello. Reemplazó los escombros con historias pulidas por la repetición. Cada vez que las contaba, eliminaba un poco más la vergüenza hasta que pudo presentarse a sí mismo como un patriarca en lugar de una advertencia. Para él, mi uniforme no era más que un disfraz. Lo había dicho antes, nunca directamente a mí, siempre al amparo de una broma lanzada sobre la mesa. El Ejército del Aire soltaba con una risita. Bueno para tener un sueldo fijo. No da para mucho más. Mejor que freír hamburguesas, supongo. Le gustaba vestir los insultos de humor, fingiendo que solo bromeaba. Pero cada palabra astillaba algo real. No le importaba que yo hubiera estado en pistas heladas, esperando aviones que nunca regresarían. No le importaba que mis horas se midieran en despliegues, cumpleaños perdidos, años perdidos. Para él, todo eso era insignificante. Elena se sentaba en silencio a su lado con las manos cruzadas en el regazo, su sonrisa suave pero temblorosa.
Nunca le contradecía. Nunca me defendía. Vivía en el espacio entre la lealtad y el miedo, atrapada en un matrimonio donde el silencio era el precio de la paz. A veces creía ver arrepentimiento en sus ojos, un destello de disculpa cuando Ricardo iba demasiado lejos. Pero nunca lo verbalizaba. El silencio de su contención era tan pesado como la risa estruendosa de él. Los demás en la mesa seguían su ejemplo porque era más fácil. Reían cuando él reía, asentían cuando alardeaba, nadie se atrevía a perforar la imagen que él construía a su alrededor. Yo también había aprendido a sentarme en silencio, porque hablar era invitar a más burlas. Sin embargo, cada vez que menospreciaba mi vida en el ejército, cada vez que descartaba los sacrificios como si no fueran nada, una certeza más fría crecía dentro de mí. Esa noche no fue diferente. Ricardo levantó su copa, recorriendo la habitación con la mirada hasta que se posó en mí. Ya sonreía, ensayando la frase que provocaría la risa que ansiaba. Lo supe un instante antes de que llegara. Podía sentirlo en la quietud de las manos de Elena y en la respiración superficial que tomé para estabilizarme. Era la misma actuación de siempre, pero también supe por primera vez que no le dejaría terminarla en sus propios términos. Conocía el guión que Ricardo quería representar esa noche porque lo había vivido durante años. Llevaba el orgullo como una máscara, y la única razón por la que le encajaba era porque yo la había estado cosiendo desde detrás del telón. La verdad que nadie en esa mesa quería decir en voz alta era simple: la estabilidad de la familia Vargas nunca había provenido de él. Provenía de mí. Cuando el corazón de Ricardo falló hace 2 inviernos, el hospital exigió un pago que él no podía cubrir. Fui yo quien hizo la transferencia antes de que la tinta de la factura se secara. Firmé la transferencia con mi nombre, pero en esta casa, la historia cambió. Ricardo sobrevivió porque había planeado bien, porque se había encargado de sus asuntos. Nadie sabía que mis ahorros se redujeron a la mínima expresión mientras él se pavoneaba con el pecho inflado. El techo sobre sus cabezas. Otro secreto. Una tormenta arrancó tejas de la casa de los Vargas el año en que Mateo y yo nos casamos. Ricardo montó un espectáculo llamando a contratistas, estrechando manos como un hombre al mando. Pero fue mi cheque el que pagó las reparaciones. Cada clavo martillado en ese tejado llevaba mis huellas dactilares, aunque nadie las vería jamás. Les dijo a los invitados, a los vecinos, a cualquiera que quisiera escuchar, que él se había encargado. Los aplausos, una vez más, fueron para él. Y David, el menor de los Vargas, hermano de Mateo, caminaba por el campus de la universidad creyendo que los sacrificios de su padre lo habían llevado allí. Semestre tras semestre, yo sacaba dinero de mi paga de despliegue para mantener viva su matrícula. Recuerdo la punzada de aquello, sobre todo cuando me sentaba en un frío barracón y recibía un mensaje de Mateo: papá dice que está orgulloso de que David vaya a licenciarse. Orgulloso. Esa palabra se enroscaba en mentiras como alambre de espino en un poste. Me decía a mí misma que lo hacía por Mateo, que intentaba interponerse entre su padre y yo, y por Leo, que merecía la ilusión de una familia completa y estable. Pero las ilusiones se pudren cuando se alimentan de silencio. Ricardo guardaba mis contribuciones bajo llave, convirtiéndolas en combustible para su orgullo. Cada vez que levantaba una copa para brindar por sí mismo, sentía el peso de cada euro que había invertido en un hombre que nunca me daría las gracias. Sentada allí en la mesa de Navidad, escuchando su risa llenar la habitación, lo llevaba todo dentro de mí. La factura del hospital, el tejado, la matrícula. Eran mis medallas ocultas, invisibles en esta casa, reclamadas por un hombre que me llamaba menos que él. La cena comenzó como siempre, con la voz de Ricardo llenando cada rincón de la habitación. Se recostó en su silla, copa de vino en mano, lanzándose a otra historia pulida con exageración. En su versión, cada negocio fallido se convertía en un golpe de genialidad, cada error era rebautizado como previsión. La familia reía a la señal, sus sonrisas rígidas pero practicadas. Había escuchado esos cuentos suficientes veces como para saber dónde vivían las mentiras, pero esta noche el peso de ellas presionaba más fuerte. Cada alarde se apoyaba en sacrificios que él nunca había hecho. David, demasiado cómodo en el extremo de la mesa, intervino con su propia exhibición. Habló de su nuevo trabajo, de cómo los contactos de su padre le habían allanado el camino.
Levantó su copa hacia Ricardo como para agradecérselo públicamente sin darse cuenta de que habían sido mis nóminas las que lo habían sostenido durante los años que tardó en obtener su título. Escuché en silencio, aunque cada palabra raspaba en carne viva la verdad que guardaba dentro. Entonces Mateo se levantó para recibir a un invitado que llegaba tarde. Cuando la puerta se abrió vi entrar una figura familiar, Marcos Sánchez, un viejo compañero de mi primer despliegue en el extranjero. Su presencia fue inesperada, un arreglo de Mateo como sorpresa. Marcos tenía ese tipo de respeto silencioso ganado en lugares que Ricardo nunca entendería. Me estrechó la mano con firmeza, sus ojos transmitiendo el reconocimiento de batallas sobrevividas, de noches soportadas en silencio. El rostro de Ricardo cambió en el momento en que Marcos se sentó. Fue sutil, pero lo vi. Otro uniforme en la mesa significaba que el foco de atención era más difícil de controlar. Para hombres como Ricardo, la atención era una moneda, y ahora estaba dividida. Se volvió más ruidoso, más cortante, forzando más sus bromas, desesperado por mantener el foco atado a él. Su risa retumbaba con demasiada fuerza, sus miradas se desviaban hacia Marcos como para reafirmar su dominio. Sentí la tensión enroscarse dentro de mí. Para Ricardo mi servicio era un chiste, algo que disminuir con una sonrisa burlona. Pero Marcos lo sabía. Me había visto asumir más de lo que me correspondía, había visto las largas horas, el peso del mando. Su presencia era un testigo mudo, y pude sentir a Ricardo erizarse contra ella. La mesa parecía más cálida, más brillante, pero bajo el resplandor, reconocí el patrón que se estaba formando, las historias, los alardes, las indirectas sutiles. Se estaban acumulando como nubes de tormenta. Apreté la pequeña mano de Leo bajo la mesa, estabilizándome. Sabía que el aire estaba cambiando, arrastrándonos hacia el momento en que Ricardo decidiría que la habitación era, una vez más, su escenario. Las historias de Ricardo se mezclaron unas con otras hasta que la habitación no fue más que su voz. Luego, como si sintiera que la atención se le escapaba, levantó su copa y se reclinó con el tipo de sonrisa que había aprendido a temer. La risa a nuestro alrededor se atenuó, esperando la frase que había preparado. Sus ojos se clavaron en mí, y supe las palabras antes de que salieran de su boca. Así que, capitán, retumbó su tono espeso por el vino y la arrogancia, que se siente al ser una perdedora de uniforme. El insulto atravesó limpiamente el tintineo de los cubiertos. Por un momento, la habitación pareció contener la respiración, y luego siguió el coro. David silbó bajo, un aplauso burlón goteando de su sonrisa. Mateo soltó una risa frágil, del tipo que intenta suavizar el golpe, pero solo profundiza la herida. Elena bajó la mirada a su plato, sus manos temblando contra la servilleta, fingiendo no haber oído. La risa rodó por la mesa, resonando más fuerte de lo que era. El sonido se aferró a las paredes, forzándome a asumir el papel que Ricardo había escrito, el blanco silencioso. Solo 2 personas no siguieron el juego. Leo se quedó congelado a mi lado con el tenedor suspendido en el aire. A sus 9 años no necesitaba entender cada capa de la crueldad de Ricardo. Solo necesitaba oír la palabra perdedora y saber que iba dirigida a su madre. Sus grandes ojos se fijaron en mí buscando, esperando. Los niños no piden explicaciones. Observan. Y se quedan con lo que ven. Y luego estaba Marcos. Se había quedado quieto, la espalda recta, la mandíbula apretada. Podía sentir el peso de su silencio a mi lado. Él había llevado el mismo uniforme, había cargado con las mismas cargas, y ahora estaba sentado viendo a otro hombre convertirlo en una broma. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, los nudillos pálidos, pero no dijo nada. Me estaba dando el espacio para decidir, para medir en qué se convertiría este momento. La risa amainó, pero el eco de la voz de Ricardo permaneció como humo. Me senté firme, mi corazón latiendo lento y pesado. Años de contención presionaban contra la superficie. Cada sacrificio, cada cheque, cada despliegue doblado en el silencio. Al otro lado de la mesa, Ricardo sonreía, seguro de haber ganado. Lo que no sabía era que sus palabras ya habían cambiado algo dentro de mí. La risa alrededor de la mesa se desvaneció en silencio, pero el eco de las palabras de Ricardo quedó alojado en el aire. Perdedora. Se me pegó como humo, denso y acre.
Durante años había dejado pasar esa palabra, disfrazada de broma, tragada en nombre de la paz. Pero esta vez era diferente. En esa quietud, el recuerdo subió como una marea. La noche en que transferí el dinero para la factura del hospital de Ricardo, sola en un barracón, iluminada solo por el brillo de la pantalla de mi portátil. La tormenta que les arrancó el tejado mientras yo estaba de uniforme en el extranjero, enviando el pago en lugar de tomar el permiso que me había ganado. Los meses de la matrícula de David que cubrí saltándome vacaciones, asumiendo turnos extra, viendo cómo mis propios ahorros se reducían hasta que no quedaba casi nada. Cada sacrificio se repetía en mi mente no como caridad, sino como prueba. Prueba de quien sostenía a esta familia. Prueba de a quien llamaban perdedora. Volví mis ojos hacia Leo. Estaba tan quieto con el tenedor congelado en la mano, su pecho subiendo en pequeñas y desiguales respiraciones. Tenía los ojos muy abiertos, sosteniendo más peso del que un niño debería cargar jamás. No era lo suficientemente mayor para conocer los detalles, pero reconocía la humillación cuando la veía. Me estaba observando, estudiándome, aprendiendo de mí. Y en ese instante me di cuenta de lo que estaba en juego. Si dejaba pasar el insulto de nuevo, le estaría enseñando que el silencio era el precio de la dignidad, que un hombre, o en este caso, una madre, podía darlo todo y aún así bajar la cabeza cuando se burlaban de ella. Había enseñado a los reclutas a mantenerse firmes bajo presión, a defender su posición cuando se les desafiaba. Sin embargo, aquí estaba yo en la mesa de mi propia familia, obligada a demostrar si esas lecciones significaban algo. Esto ya no se trataba de la arrogancia de Ricardo. Se trataba de los ojos de Leo, del ejemplo grabado en su memoria. Se trataba del juramento que llevaba como oficial, liderar, no solo de uniforme, sino en la vida. La habitación esperaba que me riera, que asintiera, que permitiera que el dominio de Ricardo permaneciera intacto. Pero mi silencio había cambiado. Ya no era sumisión. Era decisión. Y mientras estaba sentada allí, firme y tranquila, supe que la elección ya estaba hecha. Dejé que el silencio se extendiera hasta que se volvió lo suficientemente pesado como para doblar el aire. La sonrisa de Ricardo persistía, pero sus ojos parpadearon, buscando la risa que esperaba. En cambio, coloqué mi tenedor suavemente sobre el plato, el sonido agudo contra el silencio. Mi voz cuando llegó fue tranquila, serena, más fría que la noche de invierno de fuera. Perdedora, dije, sosteniendo su mirada. Yo soy la que pagó la factura del hospital que te mantuvo con vida. Yo soy la que cubrió la matrícula de David, semestre tras semestre. Yo soy la que evitó que este techo se os cayera encima cuando la tormenta lo destrozó. Y a partir de esta noche, esta supuesta perdedora no va a pagar ni una sola factura más por vosotros. Las palabras cayeron como piedras en el agua, enviando ondas a través de cada rostro en la mesa. David se enderezó, el color desapareciendo de su cara, la copa a medio camino de sus labios. Espera, mi matrícula, tartamudeó con la voz quebrada. Las manos de Elena temblaban mientras se llevaba una servilleta a la boca, las lágrimas brotando en unos ojos que habían visto la verdad todo el tiempo, pero nunca se atrevieron a hablar. La mano de Mateo se cerró con fuerza sobre la mía bajo la mesa, estabilizándome, afirmándome, pero no interrumpió. Ricardo se congeló, su rostro palideciendo a un tono enfermizo. Por una vez, la habitación no le siguió. Ni risas ni aplausos, solo silencio pesado y crudo. Entonces Marcos Sánchez se levantó lentamente de su silla. Puso una mano firme en mi hombro, su presencia anclándome, su voz tranquila pero resonante. Así es como se ve el liderazgo. Sus palabras rompieron la quietud como un mazo, no gritadas, no grandilocuentes, sino innegables. Llevaban el peso de despliegues compartidos, de noches pasadas en el mismo silencio implacable en el extranjero. Él sabía lo que significaba defender tu posición sin levantar la voz. A nuestro alrededor, la habitación cambió. El equilibrio de poder que Ricardo había mantenido durante años, construido sobre arrogancia y orgullo prestado, se resquebrajó en un instante, y lo sentí en el momento en que la verdad dejó de ser mi carga y se convirtió en su ajuste de cuentas. Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El rubor de sus mejillas se desvaneció hasta volverse blanco, su mandíbula trabajando como si pudiera articular una respuesta. Por primera vez en todos los años que me había sentado a su mesa, no tenía nada que decir.
Su control sobre la habitación, sobre la imagen que había construido, se le escapó como arena entre los dedos. Mateo se enderezó a mi lado. No miró a su padre. Me miró a mí. Su voz era firme, segura. Tienes razón. En cada palabra. Has dado por sentada su fortaleza mientras dejabas que ella cargara con esta familia. Eso se acaba esta noche. No hubo vacilación ni titubeo. En ese momento el silencio en el que había vivido como hijo se abrió para dar paso a la verdad. Leo lo rompió a continuación. Su pequeña voz cruzó la mesa, clara y frágil, pero penetrante. Mi mamá no es una perdedora, dijo. Es la persona más fuerte que conozco. Sus palabras golpearon más fuerte que las mías, más fuerte que las de Mateo. Viniendo de un niño, era una verdad sin adornos, incapaz de ser una actuación. Me levanté lentamente tomando la mano de Leo entre las mías. Mateo también se puso de pie, su silla raspando contra el suelo de madera. Marcos asintió una vez mientras pasábamos, el peso de su mano descansando brevemente en mi brazo. No necesitaba decir más. Había presenciado lo suficiente como para saber que la batalla había terminado. Detrás de nosotros, la mesa permanecía congelada. Los ojos de Elena brillaban, su servilleta apretada con fuerza. David miraba su plato pálido y silencioso. Ricardo estaba sentado inmóvil a la cabeza de la mesa, despojado de la autoridad a la que se aferraba, solo con el sonido de su propia respiración hueca. Salimos al aire de la noche, el frío golpeándome la cara como una revelación. La casa brillaba detrás de nosotros, pero dentro, la risa que una vez me había ahogado se había derrumbado en el silencio. No era el final que Ricardo quería, pero era el que la verdad exigía. Esa Navidad no terminó con villancicos o brindis. Terminó con la caída de un falso rey, y el silencioso surgimiento de algo más verdadero. Me había mantenido firme no solo como oficial, no solo como esposa, sino como una madre reclamando la dignidad frente a su hijo. Y esa noche me enseñó lo que el ejército del aire nunca pudo: proteger a tu país significa poco si no proteges también el terreno que pisas en casa.